Capítulo 1, un nuevo renacimiento. Había oscuridad por todas partes mientras se hundía en el abismo de la muerte. No fue una sensación desagradable ni desconocida. Era como ser bajado por los brazos de una madre para descansar por la noche. Pronto, sería sepultado por toda la eternidad. Antes, había aceptado la muerte porque era parte de un plan. Un plan del que pensaba ser el autor, pero ahora que sabía toda la verdad, abrazó la muerte con resignación y aceptación. Pronto, todas las batallas, las luchas y el dolor sin sentido terminarían y él sería libre. No podía decir que tuviera una buena vida. Ni siquiera en lo más mínimo. Después de todo, nació en un período de guerra. Sus primeros recuerdos fueron los incendios, los gritos y los miembros del clan empapados de sangre. La amistad era una fantasía fugaz, ya que en cualquier momento un amigo podía convertirse en una víctima, y las únicas relaciones reales a las que intentaba aferrarse eran las de su familia. Incluso entonces, fueron llevados uno tras otro, dejándolo sin nada. No, había algo. Un hombre con quien compartió sus esperanzas, sueños y rivalidad. Un hombre al que podría haber llamado hermano, si no fuera por su propio orgullo, terquedad, cinismo y las maquinaciones que gobernaron su camino como manos invisibles de titiritero. Ese hombre todavía lo consideraba como un hermano, a pesar de todos los errores que cometió y el dolor que causó. Al menos tuvo la oportunidad de decirle algunas palabras cerca del final. Aunque, no eran todas las palabras que quería decir, debido una vez más a su propio orgullo y terquedad. Ahora, al final, cuando el abrazo de la muerte lo derriba, ni siquiera puede expresar sus lamentos. No podía hablar, no se podía mover, e incluso pensaba que le estaban arrancando. Solo quedaba el impulso de descansar finalmente. Y así cerró los ojos y se dejó hundir en su descanso eterno. Lo siento, guerrero de las sombras, que debo ser yo quien te aleje. Pero si no lo hago, aún podría ser usado para traer más calamidades. Una voz gritó a través de la oscuridad. Era desconocido, pero suave, amable, incluso cariñoso, pero también lleno de arrepentimiento. Era una emoción que conocía demasiado bien, ya que obligó a pensar en su mente. A través de la oscuridad, una pequeña luz había comenzado a brillar sobre él. La luz se siente cálida. Se sintió como la vida y no la quería. Trató de alejarse de la luz. No quería ir a la luz. La luz era y es su enemiga, y no volvería a ser arrastrado hacia ella. Pero fue inútil. No podía moverse mientras la luz lo acercaba más y más, hasta que todo era de un blanco cegador. Una brisa fluye a través del aire primaveral mientras el calor invade su cuerpo. Lo primero que le dicen sus sentidos es que respire. El aire cálido, cómodo y limpio llena sus pulmones mientras toma respiraciones de aire profundo, lentas y medidas. El siguiente fue abrir los ojos mientras sentía la luz del sol calentándole los pies en su calzado de punta abierta. Su visión estaba borrosa al principio. Todo estaba desenfocado mientras luchaba por hacerse consciente de su entorno. Después de unos momentos de ejercicios de enfoque con los ojos, su visión finalmente se aclaró y vio que estaba acostado debajo de un árbol. La luz del sol apenas atravesaba el dosel de hojas mientras miraba hacia arriba. Levantó la cabeza y vio que vestía una camisa marrón lisa, pantalones negros y el calzado de punta abierta que usaba antes. Luego intentó mover su cuerpo, pero fue extremadamente difícil. Todo su cuerpo se sintió como un peso de plomo y sus articulaciones estaban rígidas e inmóviles. Todo lo que podía moverse libremente en este punto era su cabeza, ojos y cuello. Con movilidad limitada, el hombre se resignó a permanecer en su lugar hasta que su cuerpo pudiera moverse nuevamente. A lo largo de todo esto, dos pensamientos chocaron dentro de su mente por la posición dominante en importancia. Mientras miraba a su alrededor con la cabeza y el cuello, expresó pensamientos con una voz bastante débil. ¿Dónde estoy? ¿Quién me revivió? No hubo respuesta a su pregunta mientras permanecía allí tendido durante lo que parecía media hora. Durante este tiempo había recuperado el control de sus manos, pies, dedos de manos y pies. Sin embargo, el resto de su cuerpo todavía estaba rígido y no cooperaba. No le molestaba, ya que hacía mucho tiempo que había aprendido las virtudes de la paciencia y había decidido meditar hasta lograr el control total de su cuerpo. Entonces, de repente, sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Sintió algo en el área con un alto grado de sed de sangre. Era de naturaleza primitiva y casi animal. Aspiró levemente el aire y captó un olor nauseabundo que no reconoció. Había 6 fuentes en total y estaban cerca. No solo eso, supo instantáneamente que no era humano. Con la situación cambiando, trató de obligar a su cuerpo a moverse, pero fue en vano.
Cualquiera que sea el proceso que lo revivió, todavía dejó rastros persistentes de conmoción en su sistema y su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Antes de que pudiera tratar de ocultar su presencia, se encontraría cara a cara con las propias fuentes cuando comenzaban a emerger de los arbustos de los árboles circundantes. Eran 6 horribles criaturas de piel verde con verrugas y callos por toda la piel y la cara. El hombre mantuvo la calma y respiró mientras agarraba la tierra bajo sus manos. Una vez que lo hizo, su ceja izquierda se movió levemente al darse cuenta de algo importante. Se quedó quieto cuando una de las criaturas se le acercó. ¿El humano? ¿Aquí afuera? Bueno para comer, dijo la criatura con júbilo en frases cortas. Mientras tanto, el hombre mantuvo la compostura mientras hablaba con calma, indiferente a la amenaza de la criatura. ¡Qué feo! Últimas palabras. Entonces muere ahora, dijo la criatura mientras levantaba una espada oxidada y cubierta de sangre en preparación para matar al hombre. Luego, en un instante, las raíces brotaron de su cuerpo. Era como si vinieran de adentro hacia afuera, pero al inspeccionarlo más de cerca, se podía ver que salían del suelo y entraban en el recto de la criatura verde, y desde allí el resto de su cuerpo. El resto de las criaturas se confundieron mientras gruñían y permanecían en su lugar. Luego, el hombre al que pensaban se incorporó lentamente, mientras las raíces que crecían constantemente lo sostenían, y habló con una voz llena de fuerza y determinación mientras miraba a los viles desdichados. Sucias criaturas, sepan esto. Mi nombre es Uchiha Madara, e incluso en mi peor momento no seré derrotado por débiles como tú. Antes de que las criaturas podrían responder, 3 más quedaron empaladas en las raíces como el primero. Uno de los 2 restantes huyó presa del pánico, mientras que el último trató de cargar con una rabia ciega, armado solo con una daga oxidada. El hombre que se hacía llamar Madara miró a la criatura y dijo una sola palabra: Sharingan. El color de los ojos de Madara cambió de negro a rojo, con lo que parecían 3 puntos negros para la criatura, pero no importaba. Tan pronto como miró a los ojos de Madara, su avance se detuvo a solo 31 centímetros de él. Su expresión facial llena de dientes se tornó en blanco mientras miraba al vacío. Entonces Madara le habló en tonos fríos. Tenía preguntas desagradables, pero no pareces lo suficientemente inteligente como para responderlas, ni soy lo suficientemente amable como para dejar libres a los que me atacan. Ahora bien, darás 10 pasos hacia atrás, luego tomarás tu espada y pásalo por tu garganta. La cara de la criatura se contrajo y luego se contorsionó en una sonrisa mientras respondía: sí, mi maestro. La criatura hizo lo que le dijeron mientras retrocedía 10 pasos, y luego tomó la criatura oxidada en su mano derecha y la hundió en el izquierdo de su cuello. Con todas sus fuerzas abrió su garganta usando ambas manos para hacerlo, dado el borde desafilado de la hoja. Gorgoteó y se atragantó violentamente y, sin embargo, cumplió su orden con una sonrisa en su rostro mientras caía al suelo muerto. Los ojos de Madara volvieron a la normalidad mientras miraba con frialdad el cadáver de la criatura que había abierto su propia garganta por su orden. Su expresión decía que la veía como una hormiga aplastada bajo sus pies. HMPH. Qué feo, dijo con frialdad. Vaya. Parece que, después de todo, no necesitabas mi ayuda, guerrero de las sombras. La voz repentina pilló a Madara completamente desprevenido mientras giraba la cabeza hacia la izquierda y vio una forma desaparecer lentamente a la vista, como si lo que una vez fue invisible ahora se estaba volviendo visible. Aunque estaba inquieto, mantuvo la compostura cuando vio a un hombre con ropa inmaculada de color marrón y blanco aparecer ante él. Llevaba un abrigo largo y pantalones con diseños intrincados y sostenía un bastón plateado con un diseño de cabeza de dragón gemelo en la punta, con las mandíbulas sosteniendo una joya azul en el medio que parecía irradiar poder y energía. Aunque el recién llegado llevaba una capucha, Madara podía ver claramente el rostro del hombre. Era un caballero mayor que parecía tener unos 50 años y tenía una barba gris pulcramente recortada sin bigote. Se echó hacia atrás la capucha para revelar su cabeza llena de cabello gris seguramente recortado y ojos que eran de color plateado. Luego habló con Madara en tonos suaves y amistosos. Por favor, no se alarme. No deseo hacer daño, sino ayudarlo. Tú fuiste quien me revivió. Madara dijo en un tono amenazante. El hombre mayor hizo una elegante reverencia llena de respeto y elegancia. Su lenguaje corporal y sus gestos comunicaban una especie de refinamiento y comportamiento caballeroso. Sonrió de una manera suave y no amenazante antes de responder. Me disculpo sinceramente por no estar en tu compañía cuando recuperaste la conciencia, o por poder protegerte adecuadamente de cualquier elemento peligroso.
Sin embargo, había problemas que necesitaban abordar tu resurrección que simplemente no podía esperar. El hombre hizo una sincera reverencia de disculpa a Madara. Para el propio Madara, estudió cuidadosa y metódicamente al hombre que tenía delante. Su amplia experiencia de vida podría permitirle leer y evaluar a las personas con relativa rapidez. Todo, desde las inflexiones de su voz, los gestos, el lenguaje corporal, hasta sus microexpresiones, le dijo a Madara que este extraño no solo estaba siendo sincero y honesto, sino que mostraba una preocupación genuina por él. Aunque todavía sospechaba del hombre y sus motivaciones, decidió escucharlo, debido a su actual estado debilitado y vulnerable. HMPH. Lo que sea que digas. Ahora extraño, ¿cómo te llamas? Madara dijo con calma, pero todavía algo agitado por debajo. Luego, el hombre se tomó un momento para pensar, como si no estaba seguro de cómo responder. Luego sonrió de una manera que comunicaba la vergüenza de uno mismo antes de hablar. Mis disculpas. Hace mucho tiempo que perdí mi nombre original, y no serviría realmente para decirte quién soy o la naturaleza de mi ser. Me doy cuenta de que puede parecer una respuesta insatisfactoria, pero es toda la verdad. Siendo ese el caso, trataré de explicar mi naturaleza y cómo se relaciona contigo, pero primero debo hacerte una pregunta. Al principio, Madara entrecerró los ojos con leve molestia por la falta de respuesta que había recibido del extraño. Aún así, tampoco podía fallar en la lógica de sus palabras. Después de todo, ¿qué hay en un nombre que nadie conocía, y mucho menos uno mismo? Además, el hombre le ofreció los medios para recuperarse del estado debilitado de su cuerpo, pero lo expresó en forma de pedir su permiso para hacerlo. Este hombre era extraño y bastante complejo. Esto lo había captado mientras hablaba. HMPH. Muy bien. Cúrame extraño. Entonces me explicarás quién eres y por qué me has revivido. ¿Me entienden? Madara dijo con un ligero enfado en su voz. Perfectamente. Es justo después de todo. Entonces comenzaré. Por favor, quédese quieto. Dijo el hombre con una respetuosa reverencia. Luego baja una rodilla al lado de Madara y coloca su mano izquierda en su hombro izquierdo. De repente, una energía de color blanco azulado que Madara no reconoció llena todo su cuerpo de poder, vitalidad y calidez. Fue una de las sensaciones más placenteras que jamás había sentido. A través de esa energía, también pudo sentir los sentimientos y emociones de este hombre misterioso. Aunque no fue suficiente para disipar por completo sus sospechas o preocupaciones, fue suficiente para confirmar sus impresiones iniciales sobre el hombre. Después de unos momentos, la energía se desvanece y el hombre se pone de pie. Ya está. Eso debería bastar. ¿Cómo está tu cuerpo? Madara movió sus articulaciones y descubrió que toda la rigidez y el malestar estaba desaparecido. Se puso de pie y sintió que su movilidad había sido restaurada al 100% de lo normal. Por un momento, se encontró realmente impresionado por la habilidad del hombre mientras asintió con aprobación a los resultados. Se volvió hacia el hombre, quien una vez más hizo una reverencia a Madara mientras hablaba. Me complace que encuentre mi trabajo aceptable. Ahora, si es tan amable de seguirme, para que podamos tener una conversación con un entorno más agradable. Dice el hombre mientras mira los cadáveres en las inmediaciones. Madara está de acuerdo con un asentimiento y luego ambos se alejan de la escena a un ritmo relajado. Caminan durante unos 10 minutos hacia una hermosa y amplia llanura cubierta de hierba. Por un momento, incluso Madara se sorprendió por la belleza de su entorno mientras caminaban hacia un árbol solitario. Una vez allí, el hombre se vuelve hacia Madara con una sonrisa amistosa. Ahora bien, creo que las explicaciones están en orden, pero primero pongámonos cómodos. Con un movimiento de su mano derecha, círculos de luz amarilla, con marcas que Madara no reconoció, luego se materializaron y con su apariencia, también lo hicieron 2 sillas de madera junto a cada una de ellas. Por favor, tome asiento. El hombre dice mientras se sienta en su propia silla y suelta su bastón que luego flota detrás de él. Por su parte, Madara estaba perdiendo la paciencia, pero el hombre era cordial e incluso agradable. Así que con un suspiro cansado, se sentó y luego miró al hombre con concentración y leve molestia mientras hablaba. Basta de retrasos, viejo. Las explicaciones son debidas. Ahora. Madara dijo con una voz poderosa mientras su Sharingan se encendía con su última palabra pronunciada con fuerza. Por supuesto. Le pido perdón. El hombre dice con una reverencia antes de continuar. Ahora bien, primero sería quién soy. Un dilema difícil para estar seguro. Bueno, como mi nombre se pierde en el tiempo, voy por el título, el observador. ¿Pero qué puedes preguntar?
Esto puede que te sorprenda o no, pero tu mundo de origen no es el único que existe. Cuando el hombre se detuvo brevemente, le dio tiempo a Madara para que sus palabras se asimilaran y, de hecho, hubo una pequeña medida de sorpresa en su rostro antes de recomponerse una vez más. Sin duda tenía un gran número de preguntas, pero sabía que las cosas irían más rápido y sin problemas si dejaba hablar a este observador. Satisfecho de que Madara lo dejaría continuar, el observador volvió a hablar. Veo que entiendes un poco. Aún así, te explicaré más. Tu mundo es solo uno de una miríada de muchos otros en un largo tramo de casi infinitos universos posibles, muchos de los cuales son bastante diferentes y distintos entre sí. Entre estos mundos por varias razones. Una de esas razones es asegurar que esos límites sean estables y estén en equilibrio entre sí. Ahora, aquí es donde entras tú, guerrero de las sombras. El observador se acarició la barba recortada con una pausa antes de continuar. La que conoces como Kaguya había interrumpido límites durante un tiempo, al usar sus grandes poderes y habilidades para manipular las dimensiones, el tiempo y el espacio. Además, incluso si no se convirtieran en una amenaza inmediata, preveía que con el tiempo habría otros que utilizarían para provocar una gran calamidad en tu mundo. Actuar rápidamente para asegurar que tales eventos no puedan ocurrir. El hombre que se hacía llamar el observador tenía una expresión de tristeza y arrepentimiento cuando hizo una pausa y luego hizo una reverencia antes de hablar con un tono de voz de disculpa. Lamento haberte tenido que traer de vuelta a los vivos sin tu conocimiento o tu consentimiento. Para proteger el equilibrio de los mundos y evitar las calamidades que había previsto, sentí que no tenía más remedio que hacerlo. Lo siento mucho. Terminó de hablar mientras levantaba la cabeza para mirar directamente a Madara. Por un momento, no hubo nada más que silencio entre ellos mientras Madara había comenzado a repasar todo lo que le dijeron en su mente. Estudió al anciano que tenía delante. De hecho, la historia era salvaje, pero mientras el hombre la había estado contando, Madara estaba usando sus ojos Sharingan para estudiar al hombre intensamente. Todo, desde las inflexiones de su voz y el lenguaje corporal, le hablaba fielmente, y lentamente Madara comprendió las implicaciones y las acciones detrás de ellas. Aunque, incluso si pudiera decir que entendía, no significaba que lo aprobara, y de hecho contuvo varios impulsos de matar al hombre frente a él. Solo había dos razones por las que no se había rendido y lo había hecho. Primero, las genuinas muestras de respeto y arrepentimiento que le había mostrado el hombre. Estas acciones tuvieron un pequeño impacto en Madara y, por lo tanto, detuvo su mano. En segundo lugar, mientras escuchaba al anciano, examinó su entorno inmediato, sintió el aire a su alrededor y recordó a esas horribles criaturas verdes que estaban intentando atacarlo. Un sentimiento se apoderó de él que no pudo ser ignorado cuando luego hizo una pregunta. Entonces, viejo, supongo que este mundo en el que estamos ahora, no es del que soy. Madara dijo mientras enmarcaba su pregunta en forma de declaración. El hombre que se hacía llamar el observador, sonrió antes de responder. De hecho, guerrero de las sombras. Sabía que no podía simplemente revivirlo y esperar lo mejor. Para asegurarme de que nunca más podría ser utilizado para instigar el renacimiento de Kaguya, lo transporté a este mundo, que está muy lejos del supo. Entonces, viejo, ¿qué es lo que pretendías para mí? Madara dijo mientras se preparaba mentalmente para algún tipo de altercado. Decidió no volver a ser nunca utilizado más y, a pesar de todo lo que el observador había hecho por él, y de lo agradable que pudo haber sido con él, no volvería a bailar al son de nadie. Sin embargo, la respuesta que recibió estuvo muy por fuera de lo que esperaba. Nada en absoluto, guerrero de las sombras. Te saqué de tu mundo para salvaguardar su realidad, y otras realidades. En lo que a mí respecta, esa tarea ha sido completada. En cuanto a ti, bueno, tu vida es tu vida, libre de elige su dirección. Haz con él lo que quieras. El Sharingan de Madara se desvaneció mientras miraba al observador con los ojos muy abiertos. No podía creer en sus sentidos. Había esperado algún tipo de duplicidad. No, tal vez eso fue solo su cinismo arraigado desde hace mucho tiempo en el trabajo. Después de un camino de toda la vida pavimentado con sangre, engaños y maquinaciones, ver la verdad y la sinceridad genuinas que se le acababan de dar fue casi demasiado para él. Hizo todo lo posible por ocultar su incredulidad mientras hablaba. ¿Hablas en serio? Por supuesto que lo soy, jovencito. Ni una sola vez he dicho una falsedad durante el curso de nuestras conversaciones. Ni lo haré nunca. Te mereces algo mejor que eso, ¿no crees? Una vez más, la mente de Madara se desordenó.
Esta fue la primera vez en la memoria reciente que escuchó a alguien decir que se merecía algo mejor. Una vez más, fue el comportamiento serio y sincero del anciano frente a él. Tuvo un efecto desarmador sobre su cautela. Se sintieron realmente obligados a creerle y confiar en él. Madara pensó al principio que estaba siendo influenciado por algún tipo de genjutsu, o algún otro método para alterar sus percepciones, pero la realidad era que ese no era el caso en absoluto. El observador era de hecho un hombre sincero, y Madara solo pudo sonreír cuando le recordó a uno o dos que conocía que compartían ese rasgo. Antes de que pudiera decir o hacer cualquier otra cosa, la voz del anciano le devolvió el foco. Me complace que hayas entendido y aceptado mis palabras. Oh, y no te preocupes. No tengo ninguna intención de dejarte aquí en un mundo extraño sin el conocimiento o los medios para cuidarte. Cuando el observador terminó su declaración, levantó su mano izquierda y una vez más aparecieron círculos amarillos de luz con misteriosos símbolos. Debajo del árbol en el suelo surgieron esos mismos patrones, y una pequeña pila de artículos variados apareció de la nada. No, no es aire. Era un método de espacio-tiempo de algún tipo. Eso era obvio para Madara. Sintiendo una curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo, decidió hacer preguntas al anciano. ¿Qué tipo de poder es el que ejerces, viejo? Oh. Disculpe. Estoy tan acostumbrado que a menudo olvido que otros pueden no estar familiarizados con él. Lo que ha presenciado es la aplicación de la magia. ¿Magia? ¿Como la de los cuentos para niños? Madara dijo con incredulidad. Ja 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 ja. Una reacción excelente. Ah. No, no del todo. Como he dicho antes, hay muchos mundos que tienen distintas diferencias entre sí, y lo que puede ser una historia o un mito en uno, puede ser la realidad por otro. En consecuencia, el poder que usé para restaurar completamente y materializar esos artículos fue el de la magia. Dijo el hombre mientras se acariciaba la barba y adoptaba una actitud casi docente mientras sonreía antes de continuar. En su mundo, los poderes del chakra crecieron y se desarrollaron en métodos para ser utilizados en varios medios diferentes, que en este y otros mundos podrían considerar mágicos en sí mismos. Aquí en este mundo, el chakra no existe, y por lo tanto tampoco hace la escuela de técnicas que usas. Ninja existe aquí, pero no como tú los conoces. Es más una habilidad elegida y una carrera profesional que cualquier otra cosa. No, aquí uno de los poderes dominantes que se apoderó y fue desarrollado a través de varios medios es el de mana que alimenta la magia. Mana es un tipo de energía espiritual que normalmente requiere concentración, estudio y energía mental para ejercer. Madara arqueó una ceja al escuchar esto. ¿Un mundo donde el chakra no existe y un poder diferente creció en su lugar? Tenía que admitir que estaba intrigado por las perspectivas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano utilizó el mismo método que antes para materializar dos gruesos libros en sus manos. Mi tiempo aquí es limitado, y por mucho que disfrutaría enseñándote este mundo con más detalle, me temo que no puedo darme ese lujo. Por lo tanto, he preparado estos tomos para enseñarte en mi lugar. Lector, y cuando se usa en conjunto con las habilidades de tu Sharingan, debería ser suficiente para familiarizarte completamente con este mundo en meros momentos. En cuanto a la pila que convoqué antes, esas son ropa y elementos que necesitará en sus viajes. ¿Qué quieres decir con que tu tiempo aquí es limitado? Madara preguntó con curiosidad. Como dije, soy el observador. Es mi deber y obligación velar por los ríos que desembocan en los diversos mundos y realidades y los separan. Mi vida y existencia continuas están ligadas a ese papel y, por lo tanto, no puedo dejarlo. Durante largos periodos de tiempo sin que haya consecuencias para mí y los otros mundos que mencioné. Pido disculpas, pero más allá de eso, me temo que no puedo decir más sobre el tema. Dice el anciano mientras hace una reverencia de disculpa. Madara una vez más se molestó un poco por la respuesta, pero en el transcurso de su breve tiempo hablando entre ellos, tuvo una lectura lo suficientemente buena sobre la personalidad y el carácter del hombre como para aceptar de alguna manera su respuesta. HMPH. Muy bien, viejo. Como dice, el observador le entrega a los libros con una reverencia. Oh, antes de irme, hay dos cosas de las que necesito informarte desde el principio. Primero, este mundo usa un sistema mágico que permite a las personas de diferentes lugares entenderse entre sí sin importar el idioma que se hable. Quizás hayas notado que los movimientos de mi boca no coinciden con las palabras que escuchas. El observador dice mientras señala su boca con una sonrisa. De hecho, Madara había notado ese pequeño detalle y lo había deducido del poco tiempo que pasaron juntos.
Aún así, recibir la confirmación de sus sospechas fue bienvenido y simplemente asintió con la cabeza para que el anciano continuara. En segundo lugar, es que en este mundo, los nombres se usan en un orden diferente al que está acostumbrado, con los nombres de pila primero y los apellidos en segundo lugar. Así que, de ahora en adelante, recomiendo que se acostumbre a presentarse a otras personas con las que pueda encontrarse de esa manera. HMPH. Decir mi nombre en orden inverso. Solo pensar en cómo sonaría me parece un poco ridículo. El observador se ríe ante la declaración antes de ponerse de pie, con su bastón luego regresando inmediatamente a su mano izquierda y extendiendo su mano derecha hacia Madara. Dudó por un breve momento mientras se levantaba también y miraba la mano que le ofrecía. La última vez que estrechó la mano de alguien, las cosas no terminaron bien. Sin embargo, ahora, en este nuevo mundo, quizás las cosas podrían ser diferentes para él. Ya no estaba atado por nada ni nadie. Ya no había nada que lo reprimiera. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre. Si era una sensación extraña para él y, sin embargo, un cambio bienvenido, dado cómo había terminado su última vida. Y así, mientras sostiene sus libros bajo su brazo izquierdo, y con otro breve momento de vacilación, aceptó el gesto. Vive mucho y vive bien, Madara Uchiha. El observador dice con una sonrisa traviesa. HMPH. Tenía razón. Suena ridículo. Madara dice con una sonrisa divertida. Después de ese intercambio, sueltan sus agarres, y el anciano camina unos 2 metros a la izquierda de Madara antes de desaparecer en un destello de luz verde. Después de quedarse solo, Madara activa su Sharingan, toma asiento y abre el primer libro, que brilla con una luz amarilla brillante. ¡Ah! ¡Qué interesante! Unas 2 horas más tarde, Madara caminaba por lo que parecía ser un camino muy transitado. Llevaba una capa marrón con capucha, pantalones marrones con botas de cuero, guantes negros sin dedos, una armadura ligera de cuero sobre la parte superior del cuerpo y una katana en una funda que llevaba en la espalda. Por lo que había aprendido recientemente, la ropa que recibió estaba encantada con lo que se conoce como magia del tercer nivel. De hecho, aprendió muchas cosas gracias a la ayuda del Observer. De la magia de este nuevo mundo, de los países vecinos, e incluso de cómo leer algunos de los diversos idiomas escritos de dichos países. Aparentemente, cualquier magia que permitiera a las personas entender el habla extranjera no funcionaba en la escritura, por lo que fue muy útil. Ahora sabía que el país en el que se encontraban se llamaba Reino de Reestice, y que era una monarquía feudal controlada por un rey y por grupos de familias nobles. Madara no estaba particularmente interesado en la política del país, pero la información que le estaba dado pintaba una imagen sutil de un gobierno corrupto, y no la particularmente atractiva. Mientras caminaba casual y estoicamente por el camino de tierra, muchos pensamientos atravesaban los límites de su conciencia. Incluso si todavía tenía algunas dudas, el hecho de que ahora era completamente libre, para hacer lo que quisiera, era un sentimiento completamente nuevo para él. En el pasado, siempre trabajó hacia algún tipo de objetivo en mente. Tenía algo por lo que trabajar y lograr. Ahora, no tenía nada de eso. Sin hogar, sin metas y sin nada por lo que luchar. Por muy atractiva que fuera su nueva libertad al principio, cuanto más pensaba en ella, más inseguro estaba de cómo proceder. TSK. ¡Qué molesto!, exclamó en voz alta. Por ahora, decidió viajar y explorar el nuevo mundo en el que estaba viviendo. La información que había recibido contenía solo información básica que probablemente uno encontraría en una biblioteca. Sabía que este mundo también sufría de conflictos aparentemente interminables, aunque por diferentes razones. Madara estaba debatiendo internamente sobre si debería comenzar por ahí, aunque aparentemente desdeñaba la idea mientras soltaba un audible HMPH. A él mismo. ¿Por qué debería pasar por esos problemas de nuevo? Comenzó a preguntarse. Había aprendido una y otra vez que donde hay gente, también habrá conflicto. Parecía que solo cambiaban los adornos. No le sentó bien, sin duda, pero no lo suficiente como para intentar perder el tiempo en ello. Entonces, de repente, algo llamó su atención mientras olfateaba el aire. Los suyos eran los demasiado familiares olores del fuego, la sangre y la muerte. Por un breve momento, su sangre se agitó para una batalla mientras se debatía sobre unirse a la refriega. Había probado sus habilidades antes de comenzar su viaje, y los resultados fueron interesantes por decirlo menos. Descubrió que su chakra seguía siendo tan potente como siempre, aunque la tasa de recuperación ahora era un 17% más lenta de lo normal, y ya no podía usar sus habilidades de invocación.
Atribuyó estos dos problemas al hecho de que había cruzado a un mundo nuevo cuya naturaleza era diferente a la suya. Aún así, a pesar de estos pocos problemas, la gran mayoría de sus poderes estaban intactos, por lo que debatió los méritos de involucrarse en absoluto. Ya fuera por curiosidad o por aburrimiento, de repente se encontró trotando enérgicamente en la dirección en la que sus sentidos le decían que estaba teniendo lugar la batalla. Llegó a la escena en la cima de una colina que daba a los procedimientos y encontró una vista ligeramente diferente a la que había esperado encontrar. No fue una batalla, sino una masacre total cuando una pequeña caravana estaba bien atacada por un grupo de demi-humanos que ahora conocía como goblins y ogros. Había unos 20 goblins y 5 ogros en total, y la escena que se estaba desarrollando le había disgustado muchísimo. Vio a los ogros comiendo humanos, algunos de los cuales todavía estaban medio inconscientes y vivos, y los goblins estaban atareados violando los cadáveres de las mujeres humanas que ya estaban desnudas al sol. No, era más que solo disgusto, ya que podía sentir la indignación, la ira y la ira crecer dentro de su pecho. Alimañas repugnantes. Dijo mientras gruñía. Justo cuando estaba a punto de cargar y masacrarlos a todos, notó a un grupo de 3 humanos a la cabeza de la caravana que logró mantenerse con vida y se estaban defendiendo de un grupo de 10 goblins. Habían volcado algunos carros y cadáveres de caballos en un círculo para actuar como una barricada improvisada para mantener a raya a los 10, mientras que el resto estaba demasiado ocupado asaltando al resto de la caravana como para preocuparse. Los demi-humanos no actuaron como una unidad, sino más bien como animales oportunistas. Luego escuchó un chillido de la única mujer dentro del grupo superviviente cuando uno de los hombres cayó de los sangrientos cortes que había recibido en una pelea con 4 goblins que había estado reteniendo. Estaba protegido por el otro hombre mientras la mujer desató una serie de ataques del hechizo arcano flecha mágica, despachando a los 4 que lo segundo derribado. Madara pudo escuchar sus débiles gritos mientras miraba al hombre que había sido golpeado. Dioses no. Hermano. Por favor, no mueras conmigo. Hermano. Ella gimió de ira y desesperación. Hermano. ¿Son hermanos? Madara gruñó mientras los destellos de sus propios hermanos aparecían en su mente uno por uno, hasta que el último hermano que tenía apareció en su mente. Actuando más por impulso que por pensamientos reales, entró en acción a la velocidad del rayo. Justo cuando los 2 últimos en pie estaban a punto de ser abrumados, 6 goblins explotaron en una ráfaga de sangre y trozos de carne. Todos los ojos de ambos lados se movieron hacia el recién llegado con sorpresa y conmoción absoluta, mientras un hombre cubierto de sangre y sangre estaba de pie con katana en la mano mientras hablaba con una voz llena de poder y veneno. Ahora bien, bailamos alimañas.